¿Por dónde empezamos? Bueno, es que hablando, teníamos ese problema cuando empezamos a organizar de qué íbamos a hablar o cuáles iban a ser los temas a tratar, es cuáles son los juegos de culto, porque pues también no nos habíamos hecho esa pregunta tan, digamos, no es tan fácil, creo yo, reconocer los juegos de culto como en las películas de culto, porque pues tienen ciertas matices o ciertos enfoques un poco, creería yo, distintos, que también igual son muy similares. Y en esa conversación sacamos una lista, entre los cuales creo yo que está y bien posicionado este viejo conocido de los first person shooters, sobre todo, que es Doom. Este juego de nicho ya es como que un must play para la gran mayoría de first person shooters players que hayan por ahí, o jugadores que les gusten todos los juegos de disparos, que incluso ya se puede jugar hasta, como decía, por ahí estaba viendo, en una prueba de embarazo de esas, porque ese juego lo han metido en más lugares. ¿A ti qué te parece, por ejemplo? Pues Doom fue el primer FPS que yo jugué en toda mi vida. Ese fue el primerito. De hecho, yo recuerdo que jugué con unos amigos que tenían un PC en casa. Uh-huh. Probamos a jugar el primero y el segundo. El primero era y miento, lo que jugamos fueron como las betas, que venían como en 1 o 2 disquetes. Disquetes, para los que no lo sepan, la gente que no lo sepa en la comunidad, un disquete era un disco de almacenamiento de 3.5 pulgadas. Es el icono de guardar en la mayoría de los programas informáticos de hoy en día. El iconito de guardar normalmente es la representación de un disquete. Jugamos esa vaina cuando éramos bien pelados. Yo no sé, yo tendría como unos 14 años, tal vez 14, 13 años. Los jugamos, quedaban encantados hasta que alguna vez un conocido se consiguió la versión completa de Doom 2. 28 disquetes. Sí, es que esa era. Nos pusimos a instalarlo en uno de los compus de los amigos, uno de los PCs, y tuvimos el trágico desastre de que el disco 26 o 27 ya estaba corrupto. No. Entonces duramos ahí como 3 horas sacando y metiendo disquetes. Entonces él leía, trataba de copiar los datos y te pedía el otro. Entonces tenías que sacarlo y meter el otro, sacarlo, meter el otro, sacarlo, meter el otro. Y como en el disquete número 26 se dañó. Ya habíamos casi terminado la instalación y se toteó. Y ese juego en esa época nos produjo lo que hoy en día llamamos mucho el hype. Que ya habíamos jugado el primero, ya habíamos jugado la beta del segundo, nos encantaba, nos gustaba mucho. Yo pasé también por la misma particularidad que nos ha pasado, yo creo que todos los jugadores, que la primera vez que jugamos algún juego en primera persona nos daba mareo o ganas de vomitar directamente. Yo por ese lado también soy de los que creo que dejó de jugar muchos juegos first person shooter, como Wolfenstein, que después llegó, el Quake y todos estos juegos, porque me mareaba. De hecho, Wolfenstein fue el abuelito de Doom, ¿no? De Doom. El primerito. Yo todos esos juegos no los jugué porque me mareaba. O sea, era para mí los movimientos tan rápidos que llegaba de un momento a otro, la mezcla de colores, había cosas que no podía. Llegaba un rato y como a los 15 minutos ya estaba como con náuseas. Yo creo que por ahí me alejé mucho de los first person shooter, pero también creo que eso es una historia de Latinoamérica en general, que todos los que jugamos videojuegos de computador fue porque o un amigo tenía un computador y nos mostró, porque creo que son más escasos los que yo tenía mi computador y yo lo jugué. O sea, sí hay, obviamente, porque había gente pudiente aquí también, pero no es la historia normal americana de que me compraron en Navidad mi computador con el Doom para jugarlo. No, aquí lo vimos y alguien lo consiguió pirata por ahí y lo mismo. O se corrompía el archivo o no te cargaba bien. Pero pues sí lograba verlo y en su momento fue un boom. O sea, era no solamente por cómo se veían los juegos, sino por la violencia que tenía, la música,
en sí. Creo que muchos chicos de ahí empezaron también a interesarse por la música metal o el rock. El tema principal de Doom una réplica muy parecida. Una réplica no, es una aproximación muy, muy cercana al riff de una canción muy famosa de Metallica que se llama Master of Puppets. De hecho, gran parte de la música de Doom son las versiones de ellos de canciones muy famosas de bandas de heavy metal o de thrash metal de los 80. Específicamente Judas Priest, Slayer, de Metallica, creo que de Anthrax. Ellos eran muy adictos a esa vaina y pues era la música que sonaba, era la música rebelde de esas épocas, por lo menos acá en Colombia, ¿no? Todos los que escuchábamos esa vaina nos miraban como bichos raros. Decían, estos no tienen un buen vivir, no tienen un futuro prometedor. Tú encontrarte un juego de esas características, con esos niveles de violencia, con la propuesta jugable tan novedosa en esa época, pues con esa banda sonora, pues eso era amor a primera vista. Sí, para nuestra generación, pero para nuestros padres eso era, o sea, lo peor que podía haber tenido su hijo en sus manos, porque no solamente tocaba temáticas violentas, sino satánicas, porque mucha gente sacó ese juego por todos lados diciendo que es el diablo, es que están invocando demonios, que yo no sé qué. De esa época empieza también la cacería de brujas que tienen hacia los videojuegos, por todo ese tipo de pensamientos en que los videojuegos de por sí ya son algo malo, ¿no? Por eso es que en capítulos pasados nosotros mismos decíamos, ahorita la visión gamer se ve de una forma distinta a la que se veía en esas épocas. Y mucho porque en esa época no, o sea, de hecho, si tú analizas el contexto de Doom, de otro par de juegos de los que vamos a hablar ahorita, tú literalmente estás matando demonios. No puede haber nada más cristiano que eso. Pero como se trata el tema, sí, era una cosa rara, es una contradicción. Pues, los seres humanos estamos llenos de contradicciones, pero ese tipo de ataques en particular son, y extrañamente ese tipo de ataques fueron lo que más relevancia le dio al juego, a ese tipo de juegos en su momento, fue lo que más les dio bombo. Es que también tú dile que no haga algún adolescente en la época que sea, lo va a hacer. Nosotros estuvimos ahí, así que sabemos. Bueno, pasando de Doom, que ya fue un exponente en su momento de todo esto, y seguimos por la rama de los pues de hecho, como para hacer una última aclaración a Doom, que trajimos aquí a colación porque, o sea, es un juego que fue muy mainstream. Okay. Un juego en el que casi todo el mundo se montaba a comprarse un PC a jugar Doom. Era así. Y hoy en día yo creo que de mi generación y generaciones posteriores, solo conozco 2 personas que tienen versiones de Doom originales. O sea, no originales, sino versiones de Doom, del primer Doom, compradas en tienda para su máquina. ¿Y que lo yo lo tengo para PC y además lo tuve para Switch. Pero ahorita lo puedes tener donde sea. Es un juego de culto, o sea, hoy en día ya casi no hay nadie que lo juegue mucho o que le dedique muchas horas, pero sigue teniendo una fanática muy chiquitita y hoy en día sigue siendo, es valorado por lo que fue, ¿no? Que fue el pionero de masificar el género del FPS. Y pues ha tenido, bueno, hablando de los remakes como en el capítulo pasado, ha tenido un resurgir con las nuevas ediciones que se han sacado, que es Doom Eternal, el de 2016 y Doom Eternal. Entonces son juegos recomendación de la casa, juegazos los dos. Sí, yo todavía me mareo con ese tipo de juegos, pero 100% seguro que si se lo compran van a quedar bastante satisfechos no solamente con la acción trepidante que tiene, sino con la música. Está muy bien hecha. Te mete en el mundo de matar demonios. Ahora, pasando a otro juego que estamos haciendo ahí la lista, y tú mencionaste un juego que se llama Hexen, que yo no me acuerdo cuál es. Hexen viene de la mano de otro, que eso lo desarrollaron entre ID Software y Raven, creo que fue. Este juego debe ser más o menos como el 90. Si Doom es del 91, este juego debe ser como el 92, 93.
Estaba viejo. Hexen son juegos también first person shooter, pero tú jugabas como en los zapatos de un mago. O bueno, podías lanzar hechizos y conjuros, como si fuera un FPS tradicional. No, espérate, creo que ya me lo sangriento. Ya me lo vas soltando. Sangriento, súper pesado, pero eran juegos bien entretenidos. Hoy en día se ven es como una anécdota, y la gente que los sigue jugando por nostalgia, considerando que también fueron de los batacazos duros en su época, no tanto porque fueran populares, sino porque proponían vainas raras y eran muy irreverentes. Sí. Entonces, sí, definitivamente son dos joyas, Hexen y Heretic. Heretic sí me suena más. Los implementaban con el mismo motor de Doom o con uno muy parecido. En esa época que empezaban a salir 1000 clones de Doom. ¿Tenían parecido a Daggerfall? De Elder Scrolls No tan. Pues es que Daggerfall, si tú lo ves, Daggerfall, los primeros dos, el de Elder Scrolls son, tú le tomas una captura de pantalla, es como ver un Doom, pero no tienes un arma, es una espada. Sí. O un palo, un staff ahí, de rayitas. Y estos juegos eran un Doom en toda la regla. Eran Doom en toda la regla, en todos sentidos. Entonces sí lo vi, pero no lo tenía presente. Y son viejísimos esos juegos también. O sea, en su momento no tuvieron tan buenas ventas, pero la gente hubo un resurgir de esos juegos, como ponle como para cuando habrá salido Quake 4, tal vez. Okay. Fue como en los 2000. Tuvo un resurgir en el que todo el mundo como que sí le rindió un poquito de culto y dijeron, oigan, qué chévere estos juegos. Y hoy en día lo mismo que le ha pasado, yo creo, no hay casi gente que lo juegue o que le dedique un tiempito. Encontrarás alguna curiosidad ahí en YouTube y eso, pero igual no son, la fanática es fiel. Los sí. Fanáticos son muy fieles. Sí. Sobre todo los canales dedicados a este tipo de cosas sí lo siguen mencionando bastante.